Durante 13 años, Sasha cargó con el peso de la desaparición de su esposo. En la noche de bodas, Joshua desapareció sin dejar rastro, dejándola con una sola pregunta que nunca dejó de atormentarla. ¿Qué le había pasado? Año tras año buscó respuestas, con la esperanza de que algún día lo encontraría. Pero a medida que pasaban los años, la esperanza comenzó a desvanecerse. El misterio la consumía, y sin embargo, la verdad siempre parecía estar fuera de su alcance. Hasta el año 13. Sasha se sentó sola y puso el video de su boda, un ritual al que se aferró durante todos esos años. Fue agridulce, revivir la alegría de aquel día, pero también el insoportable vacío que le siguió. Mientras miraba, algo llamó su atención. Un instante fugaz, apenas un segundo que había pasado por alto durante todo ese tiempo. Rebobinó la cinta, con el corazón acelerado. Allí, en el fondo, había algo. Alguien que nunca antes había notado. Fue tan breve, casi desenfocado, pero parecía fuera de lugar. La inquietud que había latido dentro de ella durante años, ahora estallaba. ¿Qué había pasado por alto todo este tiempo? ¿Podría ese pequeño detalle finalmente revelar la verdad que había estado buscando desde siempre? Gracias a todos mis espectadores y suscriptores por su apoyo. Manténganse atentos para actualizaciones diarias de crímenes reales. No olviden suscribirse. Sasha Cole creció en un pequeño pueblo unido donde todos conocían las historias de los demás antes incluso de que tuvieran la oportunidad de contarlas. Su hogar de infancia era modesto pero cálido, lleno de las risas de sus hermanos y de la reconfortante presencia de sus padres, Eleanor y James Cole. Ellos trabajaban duro, su padre en una fábrica local y su madre manejando una pequeña panadería, pero siempre se hacían tiempo para las cenas familiares, los paseos nocturnos y los cuentos antes de dormir que despertaban la imaginación de Sasha. Desde pequeña fue curiosa, de ojos brillantes y muy observadora. Solía hacer preguntas que dejaban a los adultos en silencio, impresionados por su perspicacia. Sus padres le inculcaron un fuerte sentido de lealtad, bondad y la convicción de que la integridad valía más que la popularidad o la riqueza. Más tarde, sus amigos la recordarían como alguien que daría su última moneda para ayudar a quien lo necesitara. Sin embargo, tenía una determinación silenciosa que la hacía discretamente ambiciosa. La vida escolar fue el primer lugar donde Sasha comenzó a definirse. Era inteligente y atenta, siempre deseosa de aprender, aunque nunca buscaba los reflectores. Sus maestros la recordaban como una alumna que escuchaba más de lo que hablaba, que hacía preguntas reflexivas y enfrentaba los retos con paciencia y persistencia. En la secundaria se unió al equipo de debate, destacándose rápidamente por su capacidad de mantener la calma bajo presión y expresar sus ideas con claridad. Socialmente, Sasha era querida, pero no buscaba la popularidad. Prefería un pequeño círculo de amigos que compartían sus valores y curiosidad. Para cuando llegó a la preparatoria, había desarrollado un fuerte sentido de sí misma, equilibrando los estudios con actividades extracurriculares, siendo voluntaria en la biblioteca local y ayudando a alumnos más jóvenes en programas de tutoría. Sus compañeros la veían como alguien confiable, en quien podían confiar sus secretos y que los apoyaba en silencio sin buscar reconocimiento. La universidad fue un tiempo transformador para Sasha. Se inscribió en una universidad estatal cercana, atraída por su reputación en programas de comunicación y psicología, campos que le permitían explorar el comportamiento humano y la comprensión en profundidad. Viviendo lejos de casa por primera vez, abrazó la independencia, aprendiendo a manejar su tiempo, sus finanzas y responsabilidades. Destacó en sus cursos, quedándose muchas veces hasta tarde en la biblioteca para investigar más allá de lo requerido. Estaba fascinada por cómo la gente pensaba, actuaba y se relacionaba. La vida universitaria también la expuso a un mundo más amplio. Asistió a eventos, viajó a ciudades cercanas para seminarios y conoció personas de distintos orígenes, ampliando su perspectiva. A pesar de esas nuevas experiencias, se mantenía con los pies en la tierra,
en estrecho contacto con su familia mediante cartas y llamadas semanales, asegurando que la calidez del hogar nunca quedara demasiado lejos. Su personalidad era una mezcla de calidez y fuerza silenciosa. Sasha tenía una empatía natural que la convertía en confidente de amigos, una presencia firme en momentos de crisis y alguien en quien la gente confiaba instintivamente. Al mismo tiempo era ferozmente independiente, ambiciosa, y no estaba dispuesta a comprometer sus valores. Poseía un sentido del humor suave pero agudo, capaz de leer un ambiente y ofrecer la palabra perfecta de ánimo o una broma ligera. Su lealtad era quizás su rasgo más definido. Una vez que amaba a alguien, fuera un amigo, un miembro de la familia o más tarde Joshua, se entregaba por completo, dispuesta a soportar dificultades o incertidumbre por ellos. Tras graduarse, Sasha entró en el mundo laboral, comenzando en una organización sin fines de lucro local dedicada al desarrollo comunitario. Su primer trabajo consistió en coordinar programas para jóvenes, orientar a adolescentes y organizar talleres educativos. Era un trabajo exigente, a menudo con pocos recursos y poco valorado, pero ella encontraba plenitud en ayudar a otros a alcanzar su potencial. Sus primeros colegas notaron su diligencia e integridad. Abordaba cada tarea con cuidado, siempre esforzándose por superar las expectativas sin buscar elogios. Fuera del trabajo, seguía alimentando su crecimiento personal. Asistía a clases nocturnas de administración de empresas, tomaba cursos de fotografía los fines de semana y participaba como voluntaria en eventos comunitarios. Su vida estaba estructurada, llena de propósito y conexiones significativas. Sin embargo, en ella quedaba una apertura, una disposición hacia el amor y la aventura que definiría su siguiente capítulo. Gracias por su increíble apoyo. Los invitamos a unirse a la membresía de nuestro canal. Como miembros tendrán acceso exclusivo a contenido en profundidad, material especial detrás de cámaras y más historias apasionantes que los mantendrán al borde de sus asientos. Su apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias importantes. No se lo pierdan. Hagan parte de nuestra comunidad hoy mismo y ayuden a dar vida a estas poderosas narraciones. Esa apertura encontró respuesta en Joshua Rollins. Conocer a Joshua despertaría por completo ese lado de su vida. Hasta ese momento, el mundo de Sasha había sido cuidadosamente construido, lleno de estudio, trabajo y pequeñas alegrías compartidas con familia y amigos. Era una mujer que equilibraba la esperanza con el realismo, la empatía con la inteligencia y la independencia con un deseo innato de una conexión humana profunda. Su corazón, capaz de un amor inmenso y de una lealtad inquebrantable, estaba listo para el futuro que había imaginado durante tanto tiempo. Pero lo que la esperaba era una realidad mucho más complicada, desgarradora y misteriosa de lo que jamás podría haber previsto. Joshua Rollins creció en el mismo pequeño pueblo que Sasha, un lugar donde las calles estaban llenas de rostros familiares, y todos parecían saber los asuntos de los demás antes de que siquiera sucedieran. Nacido de Michael y Laura Rollins, Joshua fue hijo único en una familia que valoraba el trabajo duro, pero también celebraba la alegría, la risa y la comunidad. Su padre trabajaba en la construcción, con manos ásperas y fuertes, enseñándole a Joshua el valor de la disciplina y la perseverancia. Su madre, maestra de escuela, alimentaba su curiosidad y amor por el aprendizaje. Desde muy joven, Joshua fue conocido por su carisma. Tenía una sonrisa capaz de iluminar una habitación y una confianza que hacía que otros se sintieran a gusto de inmediato. Sin embargo, bajo ese encanto se escondía un muchacho con un profundo sentido de lealtad y un deseo de ser importante en la vida de quienes amaba. La vida escolar mostró su energía y carisma natural. En la primaria y secundaria solía estar en el centro de cada juego, proyecto o actividad. Tenía la sorprendente habilidad de hacer sentir incluidos a todos. Los maestros lo describían como inteligente, rápido para comprender conceptos y talentoso en el arte de contar historias, un don que llevaría a cada interacción social. Aunque podía ser travieso, bromeando en clase o molestando a compañeros, nunca había malicia en sus actos.
Su espíritu juguetón se combinaba con un corazón bondadoso. Los deportes se le daban con facilidad y destacaba en fútbol y atletismo, ganándose el respeto de compañeros y amigos. Pero no eran solo las habilidades lo que lo definía, sino su inquebrantable sentido de justicia y la lealtad hacia sus amigos, lo que lo convertía en alguien a quien la gente se sentía naturalmente atraída. En la preparatoria, la personalidad de Joshua floreció por completo. Popular pero nunca arrogante, equilibraba su vida social con los estudios y roles de liderazgo. Se unió al consejo estudiantil, participó en producciones teatrales y se ofreció como voluntario en iniciativas comunitarias, siempre dispuesto a contribuir e inspirar. Su círculo de amigos era estrecho, y entre ellos, Dawson Bannerman destacaba, compañero de la infancia, confidente, y el hermano que Joshua eligió en el camino. Su amistad estaba cimentada en experiencias compartidas, aventuras y secretos. Un lazo que Joshua valoraba por encima de todo. Sin embargo, también tenía momentos de introspección, en los que se refugiaba en sus pensamientos, soñando con un futuro que combinara éxito, amor y felicidad en igual medida. Después de la preparatoria, Joshua ingresó a la Universidad Estatal, no muy lejos de casa. Estudió administración de empresas, impulsado por la ambición de no solo tener éxito, sino de construir algo duradero, una empresa o una carrera que pudiera sostener a una familia y dejar una huella. La vida universitaria amplió el mundo de Joshua. Conoció a personas de todo el estado, se enfrentó a ideas que desafiaban sus creencias y aprendió a desenvolverse en dinámicas sociales y profesionales complejas. Destacaba en los trabajos en grupo, surgiendo como un líder natural, pero nunca de manera autoritaria. Su confianza invitaba a la colaboración más que a la competencia. Tenía un don para leer a las personas, entender lo que las motivaba y usar esa intuición para generar confianza y camaradería. Sus primeros pasos en el mundo profesional los dio con la misma energía y optimismo que lo habían acompañado desde niño. Comenzó en una consultora familiar, donde su encanto y su habilidad para conectar con los clientes rápidamente lo hicieron destacar. Los colegas admiraban su ética de trabajo, puntual, meticuloso y siempre dispuesto a ir más allá. Pero aún más, admiraban su humanidad. Joshua tenía una cualidad rara. Hacía que el trabajo se sintiera personal, conectando con los clientes no solo como números o contratos, sino como personas con sueños y preocupaciones. Fuera de la oficina era activo en la comunidad. Se ofrecía como voluntario en programas juveniles y orientaba a compañeros más jóvenes. Los amigos lo describían como generoso con su tiempo, rápido para celebrar los éxitos de otros y el alma de cualquier reunión, aunque también alguien que sabía escuchar profundamente cuando alguien le confiaba algo. La personalidad de Joshua era un equilibrio de luz y profundidad. Por fuera era vivaz, seguro y magnético. Por dentro era reflexivo, considerado y ferozmente leal a los que amaba. Amaba intensamente, reía con frecuencia y buscaba construir conexiones significativas donde quiera que iba. Quienes lo conocían mejor sabían que bajo el encanto había un hombre que valoraba la confianza, la honestidad y la integridad por encima de todo. Su vida parecía lista para los capítulos que siempre había soñado, una carrera que lo llenara, amistades que lo sostuvieran y un amor que lo alimentara. Cuando Joshua conoció a Sasha, no fue un torbellino inmediato de romance, sino una conexión lenta y orgánica. Al principio comenzaron a hablar más seguido, intercambiando saludos casuales y luego conversaciones más largas sobre intereses compartidos, sucesos del pueblo y sus sueños para el futuro. Joshua, que siempre había sido abierto y exuberante, se descubrió a sí mismo escuchando con más atención y valorando cada momento con ella. Sus amigos empezaron a notar el cambio, el brillo en sus ojos, la sonrisa frecuente, la energía renovada después de hablar con Sasha. Pero nadie lo notó más que Dawson Bannerman, el amigo más cercano y antiguo de Joshua. Dawson lo conocía desde niños. Se habían conocido en la primaria cuando Joshua defendió al tímido y precavido Dawson durante una pelea en el patio. Desde entonces, se formó un lazo inquebrantable. Compartieron todo:
Secretos, travesuras, reuniones familiares y largas charlas nocturnas sobre sus esperanzas y miedos. Dawson era su confidente, su consejero, y la única persona que entendía sus estados de ánimo, su humor y su corazón. Crecieron lado a lado, con vidas entrelazadas por cumpleaños, proyectos escolares, trabajos de verano y las pequeñas victorias y derrotas de la juventud. Joshua confiaba en Dawson con su vida, y Dawson, a su vez, tomaba esa confianza muy en serio, aunque a veces los celos y un resentimiento silencioso se escondieran bajo su calma exterior. A medida que la atención de Joshua se inclinaba cada vez más hacia Sasha, Dawson empezó a notar cambios sutiles. La camaradería despreocupada que siempre había definido su amistad fue interrumpida por llamadas nocturnas, conversaciones en susurros y silencios prolongados cuando él intentaba compartir sus propias noticias. Joshua parecía distraído, atrapado en pensamientos a los que Dawson no podía llegar del todo. Al principio, Dawson sintió un orgullo protector por su amigo, feliz de verlo ilusionado y vivo de una manera nueva. Pero con el tiempo, ese orgullo se mezcló con inquietud. Siempre había sido el ancla de Joshua, su apoyo, y ahora parecía que alguien más, Sasha, lo estaba alejando del vínculo que habían cultivado durante más de una década. A pesar de esos sentimientos, Dawson mantenía la apariencia de lealtad. Ayudaba a Joshua a planear pequeñas sorpresas para Sasha, le daba consejos sobre citas e incluso asistía a reuniones sociales con una sonrisa de apoyo. Sin embargo, bajo la calma, su mente hervía con frustración y una creciente sensación de desplazamiento. Cada vez que Joshua reía un poco más con los chistes de Sasha o parecía colgarse de cada una de sus palabras, Dawson sentía un destello de envidia que nunca antes había conocido. Se recordaba a sí mismo que estaba exagerando, que amaba a Joshua como a un hermano y que solo quería verlo feliz. Pero en los momentos de silencio, cuando estaba solo con sus pensamientos, una pregunta comenzó a crecer. ¿Y si esta nueva conexión lo cambiaba todo entre nosotros? Joshua, mientras tanto, permanecía ajeno a la lucha interna de Dawson. Para él, Sasha era una revelación, una compañera que parecía entenderlo de maneras que ni siquiera Dawson lo hacía. Alguien que podía igualar su energía, desafiar su mente y suavizar su corazón. La amistad con Dawson seguía siendo importante, por supuesto, pero la dinámica había cambiado. Lo que antes era natural ahora requería ajustes, compromisos y negociaciones sutiles de espacio y atención. Y fue en esos matices, entre la alegría, la lealtad y los primeros destellos de rivalidad, que la historia empezó a tomar giros más complejos y oscuros, preparando el terreno para los eventos que se desarrollarían años después. ¿Qué harías si alguien en quien confiabas plenamente empezara a cambiar ante tus ojos y nadie más lo notara? ¿Hasta dónde se estiraría la lealtad cuando la persona que amas pareciera pertenecer a otro lugar? Joshua siempre había sido un hombre de grandes gestos, pero cuando decidió proponerle matrimonio a Sasha, quiso que fuese íntimo, personal e inolvidable. En una fresca tarde de primavera, los dos caminaron por la orilla del pequeño río que atravesaba su pueblo natal. El sol descendía lentamente, tiñendo el agua de reflejos dorados, y el aire llevaba un tenue aroma a flores del parque cercano. Joshua se detuvo, tomó las manos de Sasha entre las suyas y la miró profundamente a los ojos. No hubo discurso dramático ni frase ensayada, solo honestidad. «Sasha», dijo suavemente, «no puedo imaginar mi vida sin ti. ¿Quieres casarte conmigo?» La respiración de ella se entrecortó y por un instante ninguno habló. Luego, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que iluminaba todo su rostro, susurró, «Sí». Fue el inicio de un sueño hecho realidad. Sin embargo, para Dawson, que observaba discretamente a la distancia, aquel momento fue agridulce. Había sido la sombra de Joshua, su confidente, su hermano en todo. Pero ahora se formaba una nueva realidad, una en la que Sasha ocupaba el centro.
La planificación de la boda comenzó de inmediato y absorbió a Joshua y Sasha con emoción. Recorrieron lugares, eligieron flores, probaron pasteles y debatieron durante horas sobre la música. Sasha quería algo clásico y romántico, una celebración que capturara su amor y la calidez de la familia. Joshua, siempre detallista, quería que cada aspecto se sintiera personal. La forma en que la luz iluminaría el salón, la canción de su primer baile, la redacción exacta de sus votos. Dawson, como mejor amigo de Joshua, fue invitado a ser el padrino de boda, un papel que aceptó con una mezcla de honor e incomodidad. Organizó la despedida de soltero, ayudó con la distribución de asientos y hasta aconsejó a Joshua sobre el smoking. Sin embargo, con cada decisión tomada en favor de Sasha, Dawson sentía que la dinámica de siempre cambiaba. Seguía siendo el mejor amigo de Joshua, pero ya no era el centro de su vida. Ese lugar había sido ocupado. Y Dawson, leal como era, no lograba reconciliarlo por completo. Cuando se acercó el día de la boda, la emoción era palpable. Sasha estaba radiante en su vestido. Cada detalle reflejaba su personalidad. Elegante, cálida y encantadora. Joshua no podía apartar la vista de ella. A menudo se detenía en mitad de una conversación solo para admirar su sonrisa. La ceremonia fue una reunión íntima y emotiva de familiares y amigos cercanos en la capilla de su pueblo. Dawson permaneció al lado de Joshua, sosteniendo los anillos con manos firmes y cumpliendo con sus deberes de padrino con calma practicada. Sonrió durante la ceremonia, pronunció los brindis esperados y manejó con soltura los nervios típicos de hablar en público. Pero bajo esa apariencia pulida, su mente se detenía en los sutiles cambios del último año. La forma en que la atención de Joshua se centraba ahora en cada gesto de Sasha, las miradas compartidas, las bromas privadas a las que él no tenía acceso. La recepción fue un torbellino de risas, música y baile. Familiares abrazaban, amigos vitoreaban, y el aire se llenaba de celebración. Joshua y Sasha compartieron su primer baile, moviéndose en perfecta armonía, la imagen del amor joven en su forma más pura. Dawson observaba desde un costado, aplaudiendo en los momentos oportunos, riendo cuando los demás lo hacían. Pero su mirada a menudo se detenía en la pareja, con una observación silenciosa y casi dolorosa. El vínculo entre Joshua y Sasha era innegable, y aunque debía sentirse feliz por su amigo, una parte de él no podía dejar de sentir que estaba fuera del capítulo más íntimo de la vida de Joshua. Pese al conflicto interno de Dawson, el día fue un éxito. Todos se marcharon con sonrisas, regalos y recuerdos que durarían para siempre. Esa noche, Sasha se sentó en el borde de la cama, aún con el vestido de novia pegado a su piel como una segunda capa. Una mezcla de cansancio y alegría latiendo en ella. Esperaba que Joshua apareciera en cualquier momento, que pasara junto a ella riendo y le dijera que había salido un instante a caminar o a hacer una llamada. Pero la habitación permanecía vacía. Los minutos pasaron y se estiraron hasta 1 hora, cada segundo más pesado que el anterior. Su corazón comenzó a acelerarse, un nudo de miedo reemplazando poco a poco la calma de las memorias felices del día. Buscó en las habitaciones contiguas, en la suite, incluso en el pequeño balcón con vista a las luces de la ciudad, llamando su nombre primero en voz baja, y luego más fuerte, con la desesperación colándose en su voz. No hubo respuesta, ni pasos, ni un sonido lejano que indicara su presencia. Era como si se hubiera evaporado del mundo, dejando a Sasha sola en el eco de lo que debía haber sido la noche más feliz de sus vidas. El pánico le oprimió el pecho. Intentó llamarlo al teléfono, pero solo escuchó el tono monótono, sin respuesta, desconectado. Su mente corría entre posibilidades, cada una más oscura que la anterior, pero ninguna explicación parecía encajar. Su siguiente acción fue llamar a Dawson. Él llegó poco después, respondiendo a la frenética llamada de Sasha, con una calma a la que ella se aferró como a un salvavidas. Entró en la habitación asegurándole que quizá Joshua había salido un momento, que regresaría. Se ofreció a buscarlo con ella por el hotel,
Recorrieron pasillos, escaleras e incluso el vestíbulo, preguntando al personal si habían visto al novio, pero cada pista terminaba en nada. La presencia de Dawson era reconfortante en apariencia, pero su calma, casi demasiado medida, dejaba una tensión imperceptible en el aire. Había sido el mejor amigo de Joshua desde la infancia, un constante en cada aventura, cada triunfo, cada desilusión. Esa confianza hacía imposible para Sasha sospechar de él. Pero el instinto humano de inquietud despertaba suavemente en el fondo de su mente. Las horas pasaron. La noche se transformó en algo irreconocible, llena de sombras y preguntas sin respuesta. La mente de Sasha repasaba la felicidad del día y la contrastaba con el vacío insoportable de la ausencia de Joshua. ¿Cómo podía alguien desaparecer sin dejar rastro? La idea parecía imposible, y sin embargo la evidencia, o la falta de ella, no mentía. Dawson permaneció cerca, acompañándola, sugiriendo que contactaran a la policía. Sin embargo, cada palabra sonaba medida, casi ensayada. Sasha, cegada por la preocupación y el dolor, no notó las grietas sutiles en su comportamiento. Esa noche marcó el inicio de un largo y tormentoso camino. Lo que debía ser una vida entera de amor y compañía, se convirtió en un rompecabezas de silencio y miedo. Sasha pasaría los siguientes 13 años buscando respuestas, repasando cada conversación, cada mirada, cada ausencia inexplicable, intentando recomponer la historia que aquella noche le había robado. Y mientras la ciudad dormía afuera de la suite, una pregunta ardía más fuerte que todas las luces de la celebración. ¿Dónde estaba Joshua Rollins y quién, si alguien, sabía la verdad sobre su desaparición? Al amanecer, los padres de Sasha llegaron tras recibir sus llamadas frenéticas. Sus ojos reflejaban el mismo terror cuando la escucharon repetir los sucesos de la noche, cada detalle revisado una y otra vez en busca de pistas. Finalmente, la policía fue contactada. Los oficiales llegaron con libretas y radios, su calma profesional en contraste con el caos que consumía a Sasha. Hicieron las preguntas de todo caso de persona desaparecida, última localización, comportamiento reciente, posibles enemigos. Sasha relató los momentos de la boda, las risas, los brindis, la energía alegre de Joshua, la última vez que lo vio con vida. Habló de Dawson, por supuesto, destacando su apoyo incondicional, aunque incluso en su relato, una leve y persistente duda se negó a desaparecer. Dawson permaneció cerca durante el interrogatorio, aportando recuerdos, coartadas y cada detalle que pudiera ayudar. Hablaba con fluidez y seguridad, recordando la ruta de Joshua desde la recepción hasta la suite del hotel, enfatizando que lo había visto dirigirse hacia allí después de la cena. Pero mientras los oficiales tomaban notas y cruzaban miradas, una tensión incómoda comenzó a llenar la sala. Pese a la calma de Dawson, la consistencia de su historia generaba más preguntas que respuestas. Si Joshua nunca había salido del hotel, si nadie lo había visto en las calles, ¿a dónde había ido? Esa misma tarde, los medios comenzaron a difundir la noticia. El pequeño pueblo quedó cautivado por el misterio del novio desaparecido. Periodistas llamaban a Sasha sin cesar, algunos con empatía, otros con la curiosidad invasiva de los titulares. Cada llamada, cada artículo, añadía más ansiedad a su dolor. El sueño se volvió imposible. Cada crujido en la casa, cada sombra extraña le recordaba que la ausencia de Joshua era real. Y con cada hora que pasaba, el miedo se solidificaba en una certeza. No era una desaparición común. Al segundo día, amigos y familiares acudieron a apoyarla. Pero cada visita, cada abrazo bien intencionado, le recordaba el vacío que Joshua había dejado. Dawson seguía a su lado, organizando búsquedas, contactando vecinos, revisando hospitales y estaciones de transporte. Incansable, meticuloso, casi inquietantemente sereno en medio del caos. Para Sasha, esa serenidad era tanto un alivio como una fuente de incomodidad. Era justo lo que necesitaba en un amigo, y sin embargo resultaba demasiado preciso, demasiado controlado, como si hubiera sido ensayado.
Al anochecer del segundo día, la policía amplió la investigación. Revisaron cámaras de tráfico, grabaciones de seguridad y registros del hotel una y otra vez, pero el rastro seguía frío. El novio desaparecido era un fantasma, dejando solo los ecos de sus risas en la boda y el espacio vacío donde debía estar. Sasha, agotada y ansiosa, se aferraba a las palabras de consuelo de Dawson. Pero bajo su gratitud, una chispa de duda comenzó a crecer. Incluso entre su familia y sus amigos más cercanos, la pregunta permanecía: si Joshua había desaparecido, ¿quién de ellos sabía realmente lo que había pasado? La segunda noche cayó. Sasha se sentó sola en la suite, mirando los regalos de boda intactos, las tarjetas sin abrir, los restos del día que debía haber sido el inicio de toda una vida juntos. Su mente giraba entre recuerdos y posibilidades, pero no llegaban respuestas. Las palabras de Dawson se repetían en su cabeza, calmadas, seguras, tranquilizadoras. Y aún así, en lo más profundo, una voz insistente susurraba que la verdad podía estar más cerca de lo que imaginaba, escondida detrás de las mismas personas en quienes confiaba. La búsqueda continuó sin descanso durante 2 meses. Voluntarios recorrieron calles, bosques y riberas cercanas. Pegaron carteles con la sonrisa de Joshua en postes de luz, ventanas de tiendas y tablones escolares. Cada pista fue seguida, cada llamada investigada, pero no apareció rastro alguno. Sasha se llevó al límite del agotamiento, uniéndose a brigadas de búsqueda, hablando en radios locales y pidiendo ayuda a cualquiera que pudiera haberlo visto. Sus días se desdibujaron en noches de insomnio, su esperanza aferrada obstinadamente a la idea de que Joshua seguía vivo en algún lugar, esperando ser encontrado. Dawson permaneció a su lado en todo momento, organizando esfuerzos, levantando su ánimo, siempre calmado, siempre tranquilizador. Pero para agosto de 1993, el torbellino inicial de atención comenzó a desvanecerse. Los noticieros locales pasaron a otras historias. Los voluntarios regresaron a su rutina y la policía, pese a sus esfuerzos, ya no tenía nuevas pruebas que seguir. Los carteles de personas desaparecidas fueron retirados poco a poco o se desgastaron hasta volverse ilegibles. Con cada día que pasaba, el silencio de la ausencia de Joshua pesaba más, aplastando a Sasha como un peso invisible. Se negó a dejar de buscar, se negó a rendirse. Pero el mundo a su alrededor ya había empezado a seguir adelante. Los amigos que alguna vez habían estado cerca se fueron apartando, ofreciendo simpatía educada pero regresando a sus vidas, incapaces de soportar la incertidumbre que ahora definía cada hora de vigilia de Sasha. La falta de avances la carcomía. Cada llamada sin respuesta, cada informe sin pistas, se convertía en una pequeña traición a la esperanza. Repetía una y otra vez los recuerdos de aquella noche, cuestionándose, preguntándose si había pasado por alto algo, cualquier cosa que hubiera podido evitar la desaparición de Joshua. Y sin embargo, en ese ciclo interminable de angustia, un detalle permanecía constante. La presencia de Dawson. Nunca se apartaba de su lado, nunca titubeaba, nunca dejaba de recordarle que lo encontrarían juntos. Y aunque se aferraba a ese apoyo, un pensamiento incómodo permanecía, negándose a callar, un susurro sutil que le decía que quizás no todo era lo que parecía. Al llegar el otoño de 1993, la intensidad de la búsqueda se fue apagando, reemplazada por un duelo silencioso y opresivo. El mundo de Sasha se había reducido a la sombra de la ausencia de Joshua. Cumpleaños, fiestas, aniversarios, todos se transformaron en recordatorios de la vida que le habían arrebatado. Aun cuando el caso desapareció de los titulares y de la memoria del pueblo, su determinación nunca disminuyó. Bajo el cansancio y la tristeza, quedaba un hilo de esperanza obstinada, frágil, pero intacta. El mundo podía haber olvidado a Joshua Rollins, pero Sasha no. Se negaba a permitir que su historia se perdiera en el silencio, y su dolor continuó durante años. Sasha vivía en la sombra de la desaparición de Joshua, atrapada en un duelo que se negaba a soltarla. Cada mañana despertaba con el mismo vacío,
en una casa silenciosa que parecía amplificar su ausencia. Los amigos la animaban a seguir adelante, a conocer nuevas personas, a reconstruir una vida que le había sido robada. Pero Sasha no podía. Llevaba el recuerdo de Joshua en cada rincón de su corazón. Y la idea de amar a alguien más le resultaba imposible, casi una traición. Los familiares se preocupaban, los vecinos murmuraban, los colegas la miraban con inquietud, pero nada lograba sacudir la profundidad de su luto. El mundo seguía avanzando. Las estaciones cambiaban, pero Sasha seguía anclada a la noche que había reescrito su vida para siempre. Durante esos años, 3 hombres intentaron ocupar el espacio que Joshua había dejado. En 1997, 4 años después de la desaparición de Joshua, Sasha seguía moviéndose por la vida sin realmente vivirla. Se volcó en su trabajo en la organización sin fines de lucro, y los fines de semana buscaba distraerse visitando a su familia o pasando tardes tranquilas en la biblioteca del pueblo. Fue en la biblioteca, de todos los lugares, donde conoció a Daniel. Había llegado hacía poco, un hombre de voz suave y sonrisa amable, que se ofrecía como voluntario dando clases de apoyo a niños con problemas de lectura. Su primer encuentro fue casual, un simple intercambio sobre una pila de libros. Él la había visto sentada en un rincón un sábado por la tarde, absorta en una novela. Cuando sus miradas se cruzaron, él le regaló una sonrisa cálida y un comentario educado sobre el libro que leía, algo que ella olvidó pronto. Un momento pequeño, casi insignificante, pero que para Sasha fue el inicio de algo inesperado. Daniel era distinto a cualquiera que hubiera conocido desde la desaparición de Joshua. Paciente y comprensivo, nunca la apresuraba, nunca pedía más de lo que ella estuviera dispuesta a dar. Las conversaciones eran fáciles, ligeras al principio. Hablaban de libros, de la vida en el pueblo y poco a poco de cosas más profundas. Su trabajo, su familia, su difunto esposo. Aunque nunca hablaba directamente de la desaparición de Joshua, Daniel no insistía. No hacía preguntas invasivas. Simplemente escuchaba, de verdad escuchaba, de una forma que resultaba sanadora, como si pudiera ver las partes de ella que no había mostrado a nadie en años. Las semanas se convirtieron en meses, y empezaron a pasar más tiempo juntos. Las cenas se volvieron habituales, y los silencios compartidos se hicieron más cómodos, casi íntimos. Daniel lograba hacerla reír otra vez, sacándola con delicadeza de la coraza en la que se había encerrado tras la pérdida de Joshua. Tomaban café en un pequeño local junto al lago, veían películas juntos y compartían comidas en el modesto bistró del centro del pueblo. La presencia de Daniel era como una lluvia suave en tierra seca. No le exigía nada. No la empujaba a olvidar ni a seguir adelante. Simplemente estaba allí, ofreciéndole compañía sin condiciones, respetando su dolor de una manera que parecía segura, aunque ella no lograba confiar del todo. Pero cada vez que Daniel intentaba tomar su mano, el corazón de Sasha se encogía. Lo miraba no con amor, sino con culpa, con un dolor demasiado profundo para poner en palabras. Su cuerpo se tensaba. Su pulso se aceleraba y ella se apartaba suavemente pero con firmeza. Daniel, siempre paciente, retiraba su mano sin decir nada, como si entendiera la verdad no pronunciada entre ellos. Nunca la presionaba, nunca pedía explicaciones, pero el silencio crecía con cada gesto de afecto no correspondido. Sasha quería darle más, quería dejarlo entrar, pero cada vez que miraba a sus ojos, veía a Joshua. El hombre al que aún amaba, el hombre al que se negaba a soltar. ¿Cómo podía extender la mano hacia alguien más cuando una parte de ella todavía creía que Joshua seguía en algún lugar? ¿Cómo podía soltar un recuerdo tan vívido, tan entrelazado con todo lo que había conocido? La bondad de Daniel, su paciencia, sus intentos de ganarse el cariño de Sasha. Todos chocaron contra muros que ella no podía derribar. No todavía. No cuando su corazón seguía latiendo por un hombre que había desaparecido. En las semanas que siguieron, Sasha empezó a alejarse de Daniel, refugiándose en la comodidad de su soledad.
Inventaba excusas para evitar sus llamadas, para rechazar sus invitaciones, hasta que finalmente él dejó de insistir. El silencio entre ambos creció, y poco a poco él se deslizó fuera de su vida. Nunca tuvo el valor de decirle la verdadera razón por la cual no podía abrir su corazón. Y en el fondo, no estaba segura de que pudiera hacerlo aunque lo intentara. La vergüenza, la culpa de amar a alguien que ya no estaba, el miedo a seguir adelante la mantenían atrapada. Daniel era un buen hombre, pero para Sasha nadie podría ocupar el lugar de Joshua. Y así la vida continuó. Daniel se desvaneció en la memoria. Apenas otro capítulo en la larga y callada mañana de Sasha. Ella siguió cargando el amor por Joshua como una piedra pesada en el pecho, incapaz o reacia a soltarlo. Cada intento de una nueva conexión, cada caricia, cada palabra suave de afecto de alguien más, era recibido con el mismo muro, con la misma sensación de no merecerlo. En 2002, otro hombre, Thomas, entró en su vida. Era gentil, atento y exitoso. Alguien que podía haberle devuelto estabilidad y calidez a sus días. Le enviaba flores, dejaba notas y la esperaba pacientemente frente a su edificio, con la esperanza de que ella notara su esfuerzo. Pero la mirada de Sasha siempre se detenía en el espacio vacío donde Joshua solía estar. Podía sonreír con educación, incluso reír, pero jamás permitirse imaginar un futuro sin la sombra de Joshua. En 2005, Edward apareció en la vida de Sasha como un soplo de aire fresco. Era carismático, encantador sin esfuerzo, con una persistencia capaz de atravesar incluso los corazones más blindados. Veía en Sasha no solo a una mujer envuelta en duelo, sino a alguien con el potencial de avanzar, de reencontrar la alegría. Admiraba su fortaleza, su resiliencia silenciosa, y creía que el tiempo había suavizado los bordes más afilados de su dolor. La cortejaba con ternura, con palabras amables y pequeños gestos. Un ramo de flores silvestres, una nota escrita a mano, una cita espontánea para tomar café. Creía en la posibilidad de un nuevo amor para ella, en que podría abrirle el corazón y sanar del pasado. Pero Sasha, aunque profundamente conmovida por su cuidado, no podía entregarse. Cada gesto de Edward, cada risa compartida, solo subrayaba la verdad dolorosa. Nadie podía reemplazar a Joshua. No lograba escapar de los recuerdos que se aferraban a su corazón. Las charlas nocturnas, las promesas de un futuro que jamás se cumplió. Cuando Edward intentaba tomar su mano, Sasha se apartaba, no por falta de aprecio hacia él, sino porque el espacio que Joshua había ocupado en su corazón permanecía intacto, sagrado y sellado. En los momentos de quietud, cuando el mundo estaba en silencio y la vida seguía su curso alrededor, Sasha lloraba. Se aferraba a viejas fotografías de Joshua, en las que sonreía como si nada en el mundo pudiera separarlos. Releía las cartas que él le había escrito, sus palabras un eco suave de un tiempo en que todo parecía perfecto. Miraba los lugares que alguna vez soñaron visitar juntos, imaginando cómo habría sido si él aún estuviera allí. Cada día era un recordatorio silencioso de que Joshua nunca se había marchado realmente de su corazón, aunque ella tuviera que seguir adelante sin él. A pesar de los esfuerzos de Edward, Sasha no podía conformarse con alguien más. No porque no le importara, sino porque, en lo más profundo, todavía creía que Joshua estaba en algún lugar. Incluso si no lo estaba, su corazón seguía perteneciendo a un hombre que había desaparecido. Ese amor, no resuelto y nunca expresado del todo, siempre permanecería. Junio de 2006 marcó el 13º aniversario de la desaparición de Joshua. Un día que hundía a Sasha en un pozo profundo de dolor. 13 años de preguntas sin respuesta. 13 años de una pena silenciosa que consumía cada momento de su vida. A pesar del paso del tiempo, la herida en su pecho nunca había sanado, y ningún intento de reconstruirse pudo borrar el vacío que Joshua había dejado en su vida. El mundo había seguido adelante, pero el corazón de Sasha permanecía atrapado en ese instante, en que lo vio por última vez en su boda.
la noche en que desapareció. En aquel aniversario, Sasha repitió el ritual de siempre, el que había hecho cada año desde su desaparición. Se sentó sola en la sala, rodeada de un silencio espeso, y puso el viejo vídeo de la boda en el reproductor de VHS. Era un hábito que se había convertido en parte inseparable de su duelo. Observaba los rostros felices, las risas, los votos que debían haber sido el inicio de toda una vida juntos. Pero siempre, al llegar a las últimas escenas, la invadía el mismo vacío aplastante. Pausaba, rebobinaba, y volvía a reproducir ciertos momentos, aferrándose a la sonrisa de Joshua, a su voz, a la mirada en sus ojos cuando le susurró su amor frente a familiares y amigos. Esa vez, sin embargo, algo fue distinto. Mientras las imágenes de la recepción mostraban una toma general de los invitados conversando, bailando y disfrutando la velada, la mirada de Sasha se desvió al fondo de la escena. Al principio fue demasiado sutil para notarlo, apenas una sombra en el borde del encuadre. Pero algo atrapó su atención. Allí, en la periferia de la multitud, estaba Dawson, el mejor amigo de Joshua, el hombre que había estado a su lado toda aquella noche. Solo que Dawson no estaba solo. Con él había un grupo de hombres de aspecto rudo, sus rostros medio ocultos entre sombras y el bullicio. Pero su presencia era inconfundible. Sasha entrecerró los ojos frente a la pantalla, con el corazón desbocado y la respiración contenida. El momento duró apenas un segundo, pero la imagen fue suficiente para helarle la sangre. ¿Era posible? ¿Podía ser? Dawson, tan leal, tan constante. ¿Había estado involucrado en la desaparición de Joshua? El pensamiento era absurdo. Dawson había sido su roca, su consuelo en los meses más oscuros. Había buscado a Joshua junto a ella, la consoló cuando la policía se rindió, y permaneció a su lado cuando el mundo parecía haber olvidado. ¿Cómo podía él, el hombre que la había ayudado a cargar con aquel duelo, haber sido parte de la desaparición? Con las manos temblorosas, Sasha tomó el control remoto y rebobinó. Pausó la grabación en el instante exacto donde había visto a Dawson con esos hombres. Su corazón golpeaba en el pecho al congelar la imagen. Allí estaban, Dawson, inconfundible, y los otros hombres con él, demasiado inmóviles, demasiado fuera de lugar en medio del caos alegre de la celebración. A pesar de lo borroso de la imagen, la cercanía con Joshua en la escena parecía casi deliberada. Su mente corría, los recuerdos chocando entre sí en una oleada de emoción y confusión. El aire de la habitación se volvió denso, el peso del silencio presionándole el pecho. Por primera vez en 13 años, Sasha sintió que ya no perseguía al fantasma del hombre que amaba, sino que estaba frente a una verdad que nunca había querido enfrentar. Su mente se llenó de preguntas, pero su corazón se resistía a aceptarlo. Tenía que estar equivocada. Dawson había estado ahí para ella, ¿no? Había sido quien la sostuvo durante todos esos años de soledad. Pero cuanto más observaba el fotograma congelado, más se apretaba el nudo en su estómago. Tenía que saber más. No podía vivir con esa duda mordiendo su mente. ¿Qué le había pasado realmente a Joshua? No podía guardárselo más. Llevó el video a las autoridades, con el corazón latiéndole en la garganta mientras lo entregaba. Los policías la escucharon, escépticos pero intrigados. No le contaron demasiado al principio. Para ellos, era solo otra viuda desconsolada, aferrándose a una esperanza extinguida hacía mucho. Pero al revisar las imágenes, aceptaron reabrir el caso, al menos lo suficiente para rastrear a los hombres del video y seguir aquella pista extraña que ella había encontrado. Pasaron semanas, luego meses, y Sasha quedó en vilo, incapaz de hacer otra cosa que esperar. La investigación avanzó, siguiendo el rastro de aquellos hombres de aspecto rudo, conectándolos con actividades criminales que habían evadido el radar de las autoridades durante años. Y entonces llegó la revelación. Uno de los hombres no solo estaba vinculado a Dawson como un conocido casual, sino como parte de un entramado de individuos turbios, un mundo criminal en el que Sasha jamás habría imaginado verlo. Dawson, su mejor amigo, su roca,
la persona que le había prometido ayudarla a encontrar respuestas. Escondía un lado peligroso que ella nunca había visto, un lado que llevaba años gestándose en silencio. Conforme la investigación se profundizaba, viejos recuerdos comenzaron a resurgir en la mente de Sasha, ahora teñidos de un nuevo y escalofriante significado. Recordó conversaciones vagas, frases que nunca parecieron encajar, las palabras de Dawson, sus celos siempre latentes bajo la superficie. Recordó haberlo oído decir una vez: «Ella estará bien sin él». En ese momento pareció un comentario inocente. Ahora sonaba siniestro. También hubo otros instantes, momentos en los que Dawson se mostró demasiado ansioso por consolarla, demasiado rápido en animarla a seguir adelante. Nunca pareció llorar la desaparición de Joshua como lo hacía ella. Al contrario, la empujaba a distraerse, a viajar, a conocer gente nueva. Ahora lo veía claro. No era preocupación por su sanación. Era un intento de ocupar el lugar que Joshua había dejado en su corazón. Dawson no solo la estaba consolando, se estaba posicionando para reemplazar a Joshua. Los recuerdos giraban en su mente, pesados con la nueva verdad que emergía. Ella lo había confiado todo a Dawson. Creyó que era su aliado en medio del dolor, y ahora estaba frente a la horrible realidad. Dawson no era solo un amigo. Había sido parte de aquello que le arrebató a Joshua. El hombre en quien se apoyó, el que se mostró tan leal, había ocultado un secreto oscuro y retorcido desde el principio. A medida que la policía ataba cabos, descubrieron la verdad que destrozó todo lo que Sasha creía saber sobre su compañero de tantos años. Dawson había orquestado el secuestro de Joshua. La revelación golpeó a Sasha como una ola gigante. Ese hombre, su supuesto aliado en la búsqueda de Joshua, había sido el mismo que lo tomó. Durante más de una década se había escondido detrás de una máscara de dolor y lealtad, fingiendo ser el amigo incondicional, cuando en realidad era el arquitecto de su tormento. El motivo era tan escalofriante como desgarrador. Años antes, mucho antes de que Sasha se enamorara de Joshua, ella había cruzado caminos con Dawson. Él la admiraba profundamente, pero ella nunca sintió lo mismo. Cuando eligió a Joshua, una amargura silenciosa nació entre los dos amigos. Aunque Joshua y Dawson aparentaron reconciliarse, convenciéndose de que era decisión de ella y no de ellos, la envidia ya había echado raíces. En lo más hondo, Dawson nunca pudo dejar de amarla, y perderla ante Joshua lo consumió de una forma que no podía controlar. Cuando el amor entre Sasha y Joshua floreció, la admiración de Dawson por su mejor amigo se deformó en una obsesión oscura y destructiva. No podía soportar verlos juntos. Era más que celos. Era la convicción de que, si él no podía tener a Sasha, nadie lo haría. Así que tomó cartas en el asunto. Contrató a un grupo de hombres para secuestrar a Joshua la noche de su boda, con la intención de borrarlo de la vida de Sasha para siempre. El objetivo de Dawson no era solo la venganza. Quería quebrar el espíritu de Sasha, destruir su amor arrebatándole al único hombre que le importaba. Se convenció de que mantener a Joshua oculto, vivo pero fuera de su alcance, acabaría obligándola a volverse hacia él. El plan, tan retorcido como era, se cumplió en su forma más oscura. Joshua fue secuestrado esa noche, la noche más feliz de su vida. Los hombres, toscos y desaliñados, lo arrastraron hacia un mundo subterráneo de aislamiento y crueldad. El lugar era un sótano oculto bajo una fábrica abandonada, olvidada desde hacía años. Durante 4 años, Joshua fue mantenido prisionero en ese espacio inmundo y asfixiante. Las paredes estaban húmedas, el aire viciado, y no había luz ni calor, nada que le recordara la vida que alguna vez tuvo. Los hombres que lo vigilaban eran despiadados. Lo sometían a tormentos físicos y emocionales brutales. Lo dejaban sin comida, lo golpeaban y lo mantenían atado durante días enteros, esperando quebrar su voluntad, esperando que se rindiera y suplicara por liberación. Durante su cautiverio, Joshua intentó todo. Estudiaba las rutinas de sus captores, buscando cualquier señal de debilidad, cualquier oportunidad para escapar. Pero cada vez que creía ver una, se cerraba de inmediato.
Esperaba en silencio, a veces por días, probando los límites de sus ataduras, intentando escapar por un pequeño agujero en la esquina de la habitación, solo para ser atrapado otra vez. Nunca dejó de luchar, nunca dejó de tener esperanza. Pero la realidad de su encierro se convirtió en un peso aplastante que amenazaba con destruirlo. Su sufrimiento fue tan brutal como desgarrador. Su cuerpo, antes vibrante, era ahora una sombra. Delgado, frágil, cubierto de moretones y cicatrices que atestiguaban la crueldad que había soportado. El daño emocional era aún más profundo. El aislamiento, la espera interminable, el tormento de no saber si alguien seguía buscándolo. Hubo momentos en que gritaba por Sasha, llamando su nombre, pero siempre le respondía el silencio. El verdadero tormento no era solo el dolor físico, era el sufrimiento emocional de sentirse olvidado, borrado de la vida que había luchado por construir con ella. Mientras la investigación avanzaba, la policía logró dar con los hombres que habían ayudado a Dawson en su plan. Se habían movido de estado en estado, con distintos nombres y ciudades, intentando enterrar el secreto del cautiverio de Joshua. Pero con cada pista, la verdad se desenredaba más. Dawson, a pesar de su fachada cuidadosamente construida, no pudo escapar para siempre del peso de sus actos. Cuando finalmente encontraron el lugar donde Joshua había estado retenido, ya era demasiado tarde. Su cuerpo, debilitado más allá de lo posible, había sucumbido a los años de abuso. El sitio donde pasó sus últimos días no era más que una celda fría y oscura, abandonada al eco de su sufrimiento. El hallazgo de sus restos confirmó las peores sospechas de la policía. Dawson, el hombre que había sido su amigo más cercano, lo había orquestado todo. Y aunque Sasha había pasado años buscando respuestas, fue solo tras la muerte de Joshua que se vio obligada a enfrentar la verdad. Dawson había construido una vida que, en apariencia, lo tenía todo. Se casó con Michelle, una maestra bondadosa que lo conocía desde la infancia. Juntos tuvieron 2 hijos, Lily y Owen, que se convirtieron en el centro de su mundo. Se mostraba como un hombre estable, un padre amoroso, un esposo solidario y un voluntario activo que organizaba eventos comunitarios y recaudaciones de fondos para obras de caridad. Para el mundo exterior, Dawson parecía todo lo que Joshua podría haber sido si hubiese vivido. Llevaba su nueva identidad como una máscara perfectamente elaborada, ocultando la oscuridad de su pasado tras un barniz de normalidad y encanto. Pero debajo de la superficie, su vida era un frágil castillo de naipes. Cada sonrisa, cada foto familiar perfecta era un recordatorio de lo que había hecho. Y cada momento de silencio en la noche, cuando el peso de sus secretos lo aplastaba, sentía cómo su control se deslizaba. Había sido cuidadoso, meticuloso incluso, para encubrir la verdad. Pero con los años, las grietas comenzaron a aparecer. La desaparición de Joshua, ese borrón y cuenta nueva, que Dawson esperaba que todos olvidaran, se convirtió en una cicatriz que no podía ignorar. Un secreto que con el tiempo devoraba la vida que había construido. En 2006, cuando las pruebas en su contra se acumulaban, Dawson entró en pánico. Su carácter, antes firme, empezó a resquebrajarse, reemplazado por momentos de agitación e incertidumbre. No podía dormir, no podía concentrarse. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón le latía con fuerza. Cada vez que veía un rostro desconocido en la calle, pensaba que podía ser un detective, y entonces cometió el error más pequeño pero más revelador. Una llamada telefónica a uno de sus antiguos cómplices, un hombre que lo había ayudado en las primeras etapas del secuestro. Dawson lo llamó intentando evocar viejos recuerdos, pero su tono había cambiado. Era irreconocible incluso para él mismo. El hombre reaccionó con frialdad y cortó la conversación. Dawson lo entendió de inmediato. Era una señal. Las paredes se cerraban a su alrededor. Cuando fue arrestado el 17 de noviembre de 2006, toda la comunidad quedó en shock. El hombre que durante años habían visto como el mejor amigo afligido, el leal compañero que siempre estuvo al lado de Joshua,
se revelaba de pronto como lo que realmente era: un mentiroso manipulador y obsesivo. La fachada de Dawson, el supuesto amigo devoto, se hizo añicos al instante. Vecinos, compañeros de trabajo y amigos que lo consideraban un pilar de fortaleza, se enfrentaron a la incredulidad. ¿Cómo podía el hombre en quien todos habían confiado, aquel que había ofrecido su hombro para llorar, haber orquestado en secreto la desaparición de su mejor amigo? Para Sasha, el arresto fue una mezcla de alivio y dolor, un cóctel amargo imposible de tragar. Había pasado 13 años aferrándose a la esperanza de que Joshua estuviera en algún lugar, de que algún día llegaría una respuesta, y ahora que por fin la tenía, no sabía cómo sentirse. La verdad había estado escondida a plena vista todo el tiempo, y ahora su peso la aplastaba. Dawson, el hombre que había estado a su lado en sus días más oscuros, había sido el responsable de la pérdida más desgarradora de su vida. Su duelo por Joshua, por la vida que debieron tener juntos, se multiplicaba con la traición de alguien en quien había confiado ciegamente. El costo emocional de la verdad era más grande de lo que jamás pudo imaginar. Por un lado, había alivio. Las preguntas, las dudas persistentes finalmente tenían respuesta. Pero ese conocimiento llegaba con un precio imposible de anticipar. Saber que Dawson, la persona más cercana a ella, había sido el arquitecto de su devastación, la dejaba vacía. No había celebración en la verdad, solo la dolorosa realización de que había perdido todo lo que amaba. El peso de la traición, del tiempo perdido y de la crueldad de las acciones de Dawson cortaban más hondo que cualquier herida física. Sasha había pasado más de una década llorando y buscando a Joshua. Ahora debía llorar también a Dawson. La pérdida de su esposo ya la había destrozado, pero perder también al hombre que prometió ayudarla a encontrar consuelo fue una herida nueva, que no sabía si alguna vez podría sanar. La respuesta que había buscado durante tanto tiempo había llegado, pero solo la dejaba más rota que antes. 20 de febrero de 2007. El proceso judicial que siguió al arresto de Dawson fue un verdadero espectáculo. El hombre que siempre había mantenido la compostura ahora lucía frágil, con las manos temblorosas mientras se secaba el sudor de la frente. La verdad, antes enterrada bajo capas de manipulación y mentiras, estaba ahora expuesta para que todos la vieran. El jurado observaba en silencio sus rostros impenetrables, pero el peso de su decisión se cernía sobre toda la sala. El destino de Dawson estaba en sus manos. La fiscalía presentó su caso con precisión escalofriante. Mostraron el video que Sasha había encontrado, la prueba condenatoria que exponía la participación de Dawson. Hablaron de los hombres contratados para secuestrar a Joshua, del cautiverio subterráneo que le había robado años de vida. Describieron el aislamiento, la tortura, el tormento emocional que Joshua había soportado. Cada palabra golpeaba como un puñal en el pecho de todos los presentes, sobre todo en el de Sasha. Era una verdad que había temido enfrentar, y ahora estaba allí, expuesta bajo la luz fría del tribunal. La fachada de calma de Dawson se desmoronaba en esos momentos. Su mirada, antes firme, ahora titubeaba, nerviosa bajo el peso de las pruebas. Su defensa, débil e inconsistente, parecía un intento inútil de disfrazar lo obvio. Dawson Bannerman, declaró el fiscal con voz firme y cortante, no es el amigo leal que aparentaba ser. Es un hombre cuya envidia se convirtió en obsesión, y cuya obsesión lo llevó a un crimen monstruoso. Orquestó el secuestro de su mejor amigo, robó años a una familia, y sometió a un hombre a un sufrimiento indescriptible. Todo porque no pudo aceptar que su mejor amigo había encontrado el amor, un amor que él deseaba para sí mismo. Esto no fue un crimen pasional, fue calculado, deliberado y frío. La defensa intentó argumentar que Dawson había actuado bajo el dolor, que la pérdida de su amigo más cercano había deformado su juicio y lo convirtió en un participante involuntario en sus actos. Pero el jurado no lo aceptó. Las pruebas eran abrumadoras.
Los motivos de Dawson, su papel en la planificación y la crueldad implacable de sus acciones dejaban poco espacio para la duda. La fiscalía pintó el retrato de un hombre que había construido una elaborada mentira, ocultando su oscura obsesión tras una máscara de duelo y amistad. Una actuación, una fachada que Dawson mantuvo durante años, y que ahora se derrumbaba frente a la mirada de la comunidad que alguna vez lo había adorado. Sasha estaba sentada al fondo de la sala, su rostro pálido, su cuerpo rígido, atrapado entre el miedo y la anestesia emocional. Había escuchado los detalles del sufrimiento de Joshua antes, pero oírlos en voz alta, en un espacio tan público y formal, fue como una herida nueva. Cada mención de la participación de Dawson, cada línea de evidencia, la desgarraba otra vez. El hombre en quien había confiado, el que la sostuvo en su duelo, había sido el mismo que le arrancó el mundo de las manos. Permaneció inmóvil, como si la verdad pudiera aplastarla en cualquier momento, pero no apartó la mirada. Necesitaba escucharlo todo. Necesitaba conocer hasta qué punto llegaba la traición de Dawson. Y aún así, escuchar la sentencia final era insoportable. Su respiración se cortó en el pecho y sus manos temblaban sobre su regazo. Cuando terminaron los alegatos finales y el jurado comenzó a deliberar, la sala pareció encogerse. Dawson, sentado junto a su abogado, miraba fijo al juez, como intentando convencerse de que, de algún modo, todo estaría bien. Pero en el fondo sabía la verdad. Su tiempo se acababa. La espera fue insoportable. Pasó 1 hora, luego 2. Finalmente, se abrió la puerta de la sala del jurado, y el portavoz avanzó con el papel que sellaría el destino de Dawson. El silencio se apoderó del lugar, el peso del momento cayendo sobre todos. El corazón de Sasha golpeaba con fuerza mientras se ponía de pie, sus ojos fijos en el jurado cuando el portavoz habló. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado, Dawson Bannerman, culpable de secuestro, tortura y asesinato. Queda sentenciado a cadena perpetua. Sasha cerró los ojos. Las lágrimas que había contenido amenazaban con desbordarse. La verdad había salido a la luz, pero no hacía nada por aliviar los años de dolor que la habían precedido. Los ojos de Dawson, abiertos y desesperados, recorrieron la sala, pero no había lugar donde escapar. La realidad de sus crímenes lo había alcanzado, y esta vez no habría salida. Cuando el juez pidió silencio y los alguaciles se movieron para llevar a Dawson bajo custodia, la sala entera pareció exhalar al unísono. Para Sasha no había triunfo en el veredicto, solo un vacío insoportable. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas y ahora, con la verdad expuesta, no le quedaba nada más que las cicatrices de lo que le habían arrebatado. La sala se fue vaciando lentamente, la tensión disipándose poco a poco. Pero para Sasha, el final del juicio no era una victoria. Era solo otro capítulo en una historia que ya la había destrozado. La justicia que había esperado por tanto tiempo finalmente llegó, pero demasiado tarde. Aunque la ley había hablado, las cicatrices de la traición de Dawson y la pérdida de su esposo permanecían. Sasha comenzaba el proceso de sanar, pero las marcas emocionales de 13 años sin respuestas quedarían grabadas para siempre en su corazón. Y mientras la verdad por fin salía a la luz y se hacía justicia, quedaba la pregunta: ¿podemos realmente sanar de una traición? ¿Cómo reconstruir cuando todo en lo que confiábamos se ha hecho pedazos? Si alguna vez has sentido el peso de un secreto, el dolor de una traición o el largo camino hacia el cierre, comparte tus pensamientos con nosotros. Suscríbete, dale like y comenta para seguir la conversación. Porque a veces, incluso en las historias más oscuras, encontramos la fuerza para seguir adelante.